La estructura del Estado colombiano se divide en ramas y en órganos, ¿sí? Ramas y órganos. Las ramas están divididas en tres: rama ejecutiva, rama legislativa y rama judicial. La rama ejecutiva, como su nombre lo indica, ejecuta, o sea, es la administradora de la nación, o sea, es la que cumple las labores administrativas y administra el Estado colombiano. Esta rama ejecutiva, lógicamente, está en cabeza de la Presidencia de la República, ¿sí? Y que es, digamos, el nivel central nacional. La nación en cabeza del presidente de la República y a través de sus entes descentralizados ejerce su función. Entonces están los ministerios, a nivel territorial están las gobernaciones, están las alcaldías y demás entidades adscritas a la nación, las gobernaciones y las alcaldías. La rama ejecutiva se divide en dos niveles: nivel nacional y nivel territorial. El nivel nacional, pues lógicamente la nación en cabeza de el presidente de la República, y el nivel territorial se encuentran las entes territoriales departamentales, o sea, las gobernaciones, y los entes territoriales municipales, o sea, las alcaldías. Y ese es el nivel central: nacional, territorial departamental y territorial municipal. Dentro de la rama ejecutiva existe el sector descentralizado. Sector descentralizado significa que es una entidad que ha sido creada por alguno de los niveles, ya sea nacional, departamental o municipal, y que está adscrita a alguno de estos niveles y ha sido creado para cumplir con una función que le corresponde al nivel central, ¿sí? ¿Cómo así? Por ejemplo, el nivel central nacional es la nación, ¿sí? Y tiene entes descentralizados adscritos al nivel nacional, como por ejemplo el SENA. El SENA es un establecimiento público que lo que quiere es, el cual fue creado con el objeto de suplir las necesidades de educación a los colombianos. Esta necesidad, la educación es uno de los objetivos, de las obligaciones que le corresponde al nivel central, o sea, a la nación, y que lógicamente se ha creado el SENA para que el SENA coayude al nivel central a cumplir con este objetivo, ¿sí? El ICBF, también el ICBF es una entidad descentralizada adscrita al nivel central nacional, o sea, a la nación. Y ha sido creado para la protección de la niñez, que esto es una obligación y un objetivo del nivel nacional central, y que crea este ente descentralizado para que este ente se encargue o coayude al nivel central para suplir esas necesidades de protección de la niñez. De la misma manera, sucede con el nivel departamental y el nivel municipal. Entonces, por ejemplo, en el nivel municipal, el nivel central es la alcaldía o el municipio. Esta alcaldía o municipio, lógicamente, es el nivel central y tiene bajo su cargo todas las necesidades del municipio, pero puede crear entes descentralizados para que le ayuden a cumplir con su misión, como por ejemplo, crean la empresa de servicios públicos. Entonces, la empresa de servicios públicos es un ente descentralizado adscrito al nivel municipal que le va a administrar los servicios públicos en el municipio. Y de esta manera, por ejemplo, otro ente descentralizado puede ser el Instituto de Deporte. El Instituto de Deporte puede ser un ente descentralizado que corresponde o está adscrito al municipio, y el cual debe su deber o su objetivo social es el deporte y la recreación de todos sus habitantes, ¿sí? De esta manera se encuentra el nivel, está conformado el nivel ejecutivo. Entonces, el poder ejecutivo está encabezado
por el presidente de la República como máxima autoridad administrativa. Además de las funciones de ser el administrador, también garantiza los derechos y las libertades de los colombianos, y entre él, pues como lo dijimos, están los ministerios, que son parte de la nación del nivel central, gobernaciones, alcaldías y los entes descentralizados. Luego comenzamos con el poder legislativo. El poder legislativo, como su nombre lo indica, es el que legisla, el que hace las leyes en Colombia. Y de la misma manera como hay en el nivel ejecutivo, que hay nivel central nacional, hay territorial también. Entonces, a nivel nacional está el Congreso de la República, conformado por Senado y Cámara, está las asambleas departamentales y están los consejos municipales, que son, digamos, los entes de los diferentes niveles. Dice Cristian Oyola, profe, pero la asamblea y los consejos no legislan. Lo que pasa es que las asambleas y los consejos pertenecen a la rama legislativa, pero la Constitución ha dicho que son coadministradores, ¿sí? Coadministradores. Entonces son coadministradores porque lógicamente ayudan a la administración del nivel departamental y municipal. Y ellos, lógicamente, hacen unos acuerdos u ordenanzas, los cuales son ley departamental o ley municipal. Dentro de las funciones especiales que tiene el Senado y la Cámara de Representantes, tiene enmendar la Constitución, que enmendar la Constitución es lógicamente modificar la Constitución sin que su estructura principal se vea afectada, aprobar las leyes generales de la República, ejercer control político del gobierno. Ese control político se refiere a control de gestión, ¿cierto? Del cumplimiento del objeto social del Poder Ejecutivo, y adicionalmente tiene unas facultades especiales como son el otorgar amnistías o indultos por delitos políticos, aprobar o rechazar los tratados internacionales y conferir facultades especiales y extraordinarias al presidente, como por ejemplo la última facultad extraordinaria que se le ha conferido al presidente es legislar para suprimir trámites, que fue el último decreto ley que sacó el presidente Duque para poder sacar los decretos ley antitrámites. Y digamos que este es las funciones más importantes que tiene el poder legislativo. Frente al poder ejecutivo, frente al poder ejecutivo judicial, perdón, frente al poder judicial, pues lógicamente el poder judicial es el encargado de impartir justicia. Frente a este poder judicial tenemos las siguientes concepciones antes de entrar a explicar cada uno de los órganos que componen, de los entes que componen el poder judicial. Entonces, tenemos que en el sector judicial o en el área judicial hay diferentes jurisdicciones. Entonces encontramos la jurisdicción ordinaria, ¿sí? La jurisdicción ordinaria, encontramos la jurisdicción administrativa y encontramos la jurisdicción especial para la paz y encontramos la jurisdicción constitucional. ¿Qué significa jurisdicción ordinaria? Como la justicia colombiana lo que hace es administrar justicia, o sea, resolver conflictos entre los diferentes actores, ¿sí? Entonces, es como que se reparten el trabajo. ¿Cómo así que se reparten el trabajo? Significa de que la jurisdicción ordinaria va a conocer o va a tratar de los diferentes procesos entre particulares, ¿sí?
esta jurisdicción ordinaria es procesos entre particulares. La jurisdicción administrativa, perdón, que ustedes no están viendo lo que estoy escribiendo. Exactamente. Entonces, la jurisdicción ordinaria es la que trata todos los procesos entre particulares. La jurisdicción administrativa es la que trata procesos o conflictos entre particulares y el Estado colombiano. La jurisdicción especial para la paz, pues es en este momento es la que trata el proceso de paz en Colombia, y la jurisdicción constitucional es la que le corresponde velar por todo lo que tiene que ver con la constitución política de Colombia. Esta jurisdicción ordinaria tiene diferentes competencias. Entonces, por ejemplo, tenemos el área civil, ¿sí? El área civil conoce los casos por afectación patrimonial. El área penal, el área civil, el área penal, estos juzgados conocen de todos los procesos cuando se viola el Código Penal, o sea, cuando alguna conducta de alguna persona se considera como delito. También tenemos el área laboral, cuando el conflicto es con un contrato de trabajo, y también tenemos el área de familia, ¿sí? El área de familia. Entonces, ejemplo, el área civil, que un particular, una persona le prestó una platica a la otra persona y la persona no le quiso pagar, ¿sí? Entonces el señor, como es un conflicto entre particulares, corresponde a la jurisdicción ordinaria y tiene que irse a un juzgado especializado en materia civil, ¿sí? Para interponer una demanda para que el señor le pague la plática que le prestó y que no le quieren pagar. Eso es un proceso civil. Proceso penal significa que la conducta de una de las personas se tipifica como delito y que está establecido en el Código Penal. O sea, que la persona, por ejemplo, esta que no quiso pagarle, entonces va y cobra justicia por cuenta propia y va y lo chuza, lo hiere, ¿cierto? Le causa lesiones personales, atenta contra su vida. Entonces, esa actitud o esa acción que hace esta persona está tipificada en el Código Penal como delito. Entonces, el afectado tendrá que ir como es entre particulares, va a un juzgado de la jurisdicción ordinaria especializado en derecho penal para interponer la demanda y que sea el juez el que decida cuál va a ser la resolución del conflicto. Área laboral, pues entonces el conflicto es entre particulares por un proceso laboral que lo despidieron injustamente, entonces va a un juzgado de la jurisdicción ordinaria especializado laboral y lógicamente interpone una demanda por el despido injustificado, ¿cierto? Y a ver el juez laboral que decide, o un juez de familia cuando sean procesos de familia por alimentos, ¿cierto? Entonces, todos los procesos en el área de la jurisdicción ordinaria, pues tienen que ir a cada juzgado especializado. En los municipios pequeños, pues no existe esta especialización, ¿no? Porque conoce de todas las áreas, entonces por eso en los municipios pequeños hablamos de que son juzgados promiscuos. O sea, significa que todos los tipos de procesos del juzgado los tiene que conocer porque no hay capacidad en el municipio para poder tener juzgados especializados. De la misma manera como lo existe en el área ejecutiva, también hay jurisdicciones de mayor nivel, ¿sí? Entonces, hay juzgados municipales, hay juzgados departamentales y hay juzgados nacionales, que es la alta corte y que es la corte definitiva, la corte superior, la jerarquía más alta, ¿sí? Entonces, tenemos en el área, en la jurisdicción ordinaria, en la jurisdicción administrativa,
tenemos de la misma manera. En el área administrativa, entonces, como lo veníamos diciendo, la administrativa es de que conoce procesos entre particulares y el Estado colombiano. Y en este también se pueden presentar procesos civiles, ¿sí? Proceso penal y proceso laboral, ¿sí? Proceso laboral. Y de esta misma manera, lógicamente, también existe el juzgado municipal departamental y el nacional, que sería el Consejo de Estado, ¿sí? Y la Corte Constitucional, que es así, lógicamente, es una sola. Entonces, esto para explicar lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, vamos a explicar, entonces, en este sentido, el poder legislativo. Primer poder judicial, la Corte Suprema de Justicia. Entonces nos dice, tribunal de mayor jerarquía en la jurisdicción ordinaria, ¿sí? Entonces, tribunal es el juzgado de mayor jerarquía, el juzgado de cierre, el que da la última palabra, ¿sí? En la jurisdicción ordinaria, que conoce los procesos entre particulares. Adicionalmente, la Corte Suprema pues tiene otras funciones, ¿cierto? Pero esta Corte Suprema es el Tribunal de Apelaciones en materia civil, penal y laboral. O sea, esa es la instancia última, la instancia definitiva. Es la que decide cómo queda el proceso, ¿sí? Adicionalmente, la Corte Suprema tiene una función especial y es que investiga y juzga a las autoridades de alto nivel. El presidente, los ministros, el fiscal, el procurador, el defensor y los congresistas. Cuando mirábamos el proceso de parapolítica, entonces, lógicamente, quien debía investigar y juzgar, lógicamente, es la Corte Suprema, a los congresistas que estaban involucrados en parapolítica. Entonces, esta es una función especial que tiene la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la Corte Suprema es el Tribunal de Apelaciones en materia civil, penal y laboral. Consejo de Estado. El Consejo de Estado es también una alta corte. Es una alta corte. Perdón. El Consejo de Estado es una alta corte que es el tribunal de mayor jerarquía en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ¿sí? O sea, que la última instancia en los procesos entre particulares y el Estado colombiano, el que da la instancia definitiva, el fallo definitivo, lógicamente es el Consejo de Estado. Ejemplo, un proceso por discusión de impuestos, ¿cierto? Con la DIAN, ¿sí? Entonces, ese proceso, cuando en la vía administrativa, o sea, lo que antes conocíamos como vía gubernativa, no se ponen de acuerdo el contribuyente y la DIAN, ¿cierto? Entonces, el contribuyente tiene la posibilidad de ir a demandar ante el Consejo de Estado esa decisión, ¿sí? Esa decisión, y este Consejo de Estado será el que en definitiva decida quién es el que tiene la razón, ¿sí? ¿Quién es el que tiene la razón? ¿Sí? Entonces aquí tenemos un proceso entre un particular y el Estado colombiano. El Consejo de Estado también es asesor de gobierno en cuestiones de derecho administrativo, ¿sí? Entonces, yo recuerdo muy bien la historia de Colombia, donde el Consejo de Estado de alguna manera ha asesorado al gobierno. Por ejemplo, cuando estábamos en el gobierno de nuestro presidente Uribe, existía la Comisión Nacional de Televisión. Esa Comisión Nacional de Televisión era la autoridad máxima, la que administraba la televisión en Colombia. Y en ese tiempo, pues no existían sino solamente
los dos canales privados que existen también actualmente, que es Caracol y RCN. Y se tenía un proceso de subasta pública para adjudicar el tercer canal, ¿sí? Entonces, ¿en qué consistía este proceso? Pues que el que ganara la subasta se quedaba y lógicamente ese tercer canal sería el que ganara el proceso. Resulta que se formó una polémica bastante grande porque a la dichosa subasta, por el mecanismo de subasta, no hubo sino una sola persona, una sola firma que participó. Entonces, se dio esa controversia que si se podía hacer una subasta de uno. Sí, muchos decían que sí se podía hacer una subasta de uno, otros decían no se puede hacer una subasta de uno porque para poder realizar una subasta por lo menos se necesitan dos personas. ¿Sí? Entonces, como fue tal la controversia y era un negocio grandísimo del Estado colombiano, la adjudicación del tercer canal, pues lógicamente nuestro gran presidente, expresidente Uribe, uno de los presidentes más peleones que ha tenido la historia de Colombia, le consultó al Consejo de Estado como asesor de gobierno, le consultó lógicamente qué podía hacer frente a ese caso, si realmente se podía hacer esa subasta de uno. El Consejo de Estado, pues lógicamente reunió a todos sus magistrados y le dijo al presidente Uribe que no se podía hacer la subasta de uno. ¿Sí? No se podía hacer la subasta de uno. Se cayó el proceso, terminó el mandato el expresidente Uribe y no conocimos del tercer canal. ¿Sí? Cuando llegó el presidente Santos al gobierno, el presidente más inteligente que ha tenido Colombia, lógicamente el presidente Santos liquidó la Comisión Nacional de Televisión y conformó una nueva entidad que se llamaba Autoridad Nacional de Televisión. ¿Cuál fue el cambio? Pues lógicamente la C por la A porque todo siguió igual, ¿cierto? Nunca se tuvo nuevo proceso para el tercer canal y allá se hicieron sus arreglos privados, no sabría decirle cómo fue que hicieron, pero nunca, hasta ahí quedó, nunca se tuvo, a la fecha no hay tercer canal, ¿cierto? Cuando estaba nuestro gran presidente Santos en su mandato, también hizo otro proceso que fue el proceso de la venta de ISA, de Isagen, una de las empresas más rentables que ha tenido Colombia. La Isagen fue vendida para, en parte, financiar esas espectaculares vías 4G que tenemos en el departamento del Huila. Sí, ustedes no sé si han ido a San Agustín, esa autopista 4G que nos han dejado, que lleva como 4 años, 5 años, no sé cuántos años contratada y que todavía están en construcción, ¿sí? Y en ese tiempo, cuando se fue a vender la Aizagen, también fue por el mismo mecanismo de la subasta, ¿sí? Se dio la misma controversia que si se podía hacer la subasta de uno. Y en ese tiempo el Consejo de Estado dijo que sí se podía hacer la subasta de uno. Y de hecho se subastó y el único oferente que hubo pues, fue el que propuso y lógicamente se vendió eh, esa, ese gran activo, esa gran empresa que tenía nuestra patria, que era Isagen. ¿Listo? Dentro del Poder Judicial tenemos, entonces, el Consejo de Estado, adicionalmente de ser asesor de gobierno, pues lógicamente falla las acciones de nulidad y reparaciones directas por acto de omisión. Entonces, lógicamente, cuando el Estado colombiano a través de algún acto administrativo no está nuestra consideración violando algún derecho o está generándonos algún perjuicio, pues no podemos interponer una acción de nulidad, ¿sí? Para conseguir que el Estado nos repare, o sea, nos de los perjuicios
no ha coaccionado por no reparar, y eso se llama una acción de nulidad que más adelante la vamos a mirar. La Corte Constitucional, ¿sí? Lógicamente es de jurisdicción constitucional, es la que vela por, por todo lo que tiene que ver con la protección de la Constitución política, y ella falla las acciones de inconstitucionalidad, que esa es otra de las acciones. Ya miramos acción de nulidad, ahorita miramos acción de inconstitucionalidad por enmiendas a la Constitución. O sea, cuando hay actos legislativos que aprueba el Congreso de la República, ella tiene que entrar a revisar esa acto legislativo, a ver si realmente no está en contra de la estructura principal de la Constitución Política de Colombia. También falla acciones por vicios de procedimiento de todos los tipos de leyes, ¿sí? Por ejemplo, la ley de financiamiento se cayó por vicios de procedimiento, convocatorias a referéndum, tratados internacionales y declaración de estados de emergencia, ¿sí? Esta declaratoria de estados de emergencia, pues lógicamente debe ser revisada por la Corte Constitucional, ¿sí? Para mirar a ver si la declaratoria de emergencia es acorde con la Constitución Política de Colombia. En este momento estamos en un estado de emergencia, ¿no? Decretado estado de emergencia de, creo que es de salud, de sanidad, algo así por el COVID-19. ¿En qué consiste estos estados de emergencia? El estado de emergencia, pues lógicamente lo firma el presidente con todos sus ministros para decretar el estado en donde toda la población está en algún tipo de riesgo importante, ¿sí? Entonces, ¿qué riesgos se pueden cometer? Pues claro, en este momento todos somos conscientes de la situación. Entonces, eso le permite a nuestro legislador poder legislar para superar todo lo que tiene que ver con el estado de emergencia, ¿sí? Y hemos tenido aquí en Colombia muchos estados de emergencia, ¿sí? Por ejemplo, estado de ola invernal, emergencia por ola invernal, cuando se tuvo la avalancha del Páez, ¿sí? Por allá que se llevó como 3, 4 puentes en el gobierno de Uribe. Se decretó el estado de emergencia para poder que el presidente legislara y superar la emergencia. Todos los decretos ley que salgan tienen que ser para superar la emergencia, ¿sí? Entonces, lógicamente, eso hizo que se le echara mano al presupuesto y poder contratar directamente rápido la construcción de puentes, de carreteras, de todo lo que causó esto para agilizar las cosas y poder superar el estado de emergencia. ¿Cuál otro? Cuando se decretó el estado de emergencia económica, no sé si ustedes recuerden o escucharon a sus papás decir de las pirámides, de DMG, de DRFE, se decretó la emergencia económica porque lógicamente esta emergencia económica la gente estaba dejando de trabajar para ir a invertir su plática en esas pirámides, en DMG y en DRFE. Yo recuerdo muy bien yo recuerdo que, por ejemplo, aquí en el Huila y sobre todo en el sur, en Pitalito, tuvo un efecto bastante grande el hecho de que la gente comenzara a dejar de trabajar y comenzara a vender todo para poderlo invertir en esas pirámides. Inclusive conocí, si ustedes tienen tiempo y me lo permiten, conozco algunas historias bien importantes, como por ejemplo un amigo que trabajaba en un municipio que era tesorero y la esposa que trabajaba en un hospital de otro municipio, hicieron un acuerdo para que la señora renunciara, la indemnizaron y recibió la señora 130 millones de pesos. ¿Cierto? 130 millones de pesos. Y pues en ese tiempo existía DRFE, que era una pirámide que creo, si no estoy mal, nació por allá en el Cauca, en Popayán.
Entonces se fue para Popayán y allá invirtió 80 millones de pesos y dejaron ahorraditos 50 millones por si acaso. Esta pirámide lo que hacía era duplicarle a usted el capital, ¿cierto? Duplicarle a usted el capital. ¿Cómo así? O sea, que usted ponía en el caso de mi amigo eran 80 millones y al mes le doblaba el capital, o sea que le entregaba 160 millones, ¿sí? Y efectivamente al mes lo llamaron, le dijeron, hombre, mire, ya tiene aquí sus 160, perdón, 180 por 260 millones. Y él dijo, me decía, camine, invierte. Le dije, no, yo no invierto porque ahí hay algo raro. Sí, entonces, digo, no, voy a dejarla otro mesecito. Efectivamente la dejó otro mesecito y al mes le dieron, señor, venga por sus 320 millones de pesos. Y dijo de una vez, no, yo voy a renunciar. Yo aquí no me jodo más en este municipio, no me gano en una chichigua como de 2 millones de pesos en ese tiempo, ¿no? Que fue como en el, no sé, como del 2009, creo, 2008, 2009. Y lógicamente tuvo ese, yo le dije, no renuncie, hombre, espere y siga más bien, retire esa platica y ahora le siga trabajando. No, yo voy a dejarla otro mes. Efectivamente, 640 millones le dieron al mes siguiente, venga por sus 140 millones, dijo, ahora sí, pues me imagino que la va a retirar. Dijo, no, voy a dejarla el último mesecito y ahí sí renuncio y me pongo a trabajar la plata. Cuando faltaban 2 meses para 2 días, perdón, para ya cumplirse el plazo y, y tener los 1.280 millones de pesos en el bolsillo, se decretó la emergencia económica, ¿sí? Estado de emergencia económica. Y, lógicamente, ¿qué hizo el presidente Uribe? Creo que era el presidente Uribe, sacó unos decretos ley para echarle mano de una vez a todas esas captadoras ilegales de dinero. Y eso fue de manera inmediata, ¿sí? Eso se formó una trifulca impresionante. ¿Sí? Pues uno dice, pero ¿por qué se decreta un estado de emergencia en esa situación? Sí, estábamos en estado de emergencia económica porque ya nadie quería trabajar, solo todo el mundo quería era vivir de la renta que le daban esas pirámides. Sí, entonces, esa fue una situación. Eh, para volver a nuestro tema, lógicamente, eh, el estado de emergencia, ¿qué hace la Corte Constitucional? Pues revisa todos esos estados de emergencia a ver si está correcto o no. Todos esos decretos ley que se sacan en periodo de estado de emergencia es única y exclusivamente por el periodo que dure la emergencia. Eh, Luego de esa, pues, superada la emergencia, el Congreso de la República tendrá que valorar y puede dejar esos decretos ley como permanentes, o si no, puede decir, no señor, simplemente fueron decretos ley que duraron única y exclusivamente para el estado de emergencia y ya no tienen ninguna validez. Digamos que esas son las, las funciones específicas del Estado de la Corte Constitucional. Y una de las funciones más importantes es fallar la instancia definitiva de las acciones de tutela, que creo que todos ustedes ya conocen. En tanto nos cortemos nuevamente, hacemos el mismo procedimiento. Yo le mando a la monitora el código de acceso para volvernos a conectar. Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación es el ente investigador y acusador del Estado, ¿sí? El investigador y acusador del Estado. ¿Qué significa eso? Que investiga a todos los particulares, ¿sí? No los que investiga la Corte Suprema, los altos cargos no le corresponde a la Fiscalía, y tampoco investiga a las fuerzas militares, ¿sí? Porque ellos tienen también un rol especial. La fiscalía, lógicamente, como su nombre lo indica, es quien investiga y acusa a los particulares que le estoy diciendo, excepto la justicia penal militar. ¿Sí? Entonces ellos desarrollan, sacan las pruebas
y van ante un juzgado y acusan a la persona, ¿sí? Y pues lógicamente el juzgado será el que decide quién es el que tiene la razón, si es culpable o inocente. Adopta, y dentro de las funciones que tiene también la Fiscalía General de las Naciones, adopta medidas para proteger a víctimas y testigos, pues para protección de los testigos. Consejo Superior de la Judicatura, esto pues todavía existe, eso todavía no lo han podido cambiar a pesar de que existe, esto cumple netamente funciones administrativas. ¿Sí? Esto es algo parecido a lo que hace la Junta Central de Contadores. El Consejo Superior de la Judicatura es el que administra la carrera de a los abogados. ¿Sí? Entonces, a pesar de que en alguna reforma de la justicia dijeron que esto lo iban a acabar, pues esta es la fecha que todavía no ha sido posible que termine el Consejo Superior de la Judicatura, porque pues es una alta corte con magistrados que ganan su buena plática. Prepara la lista de candidatos al Poder Judicial, o sea, es el que da los candidatos elegibles para que sean jueces, castiga las faltas de los miembros de la Judicatura de Abogados, o sea, todo lo que es el desempeño de los abogados y del mismo Consejo Superior en la Judicatura, pues si cometen faltas de índole profesional, ¿cierto? Pues ellos son los encargados de castigar esa falta, así como nosotros los contadores, si cometemos faltas en el ejercicio de nuestra profesión, pues la Junta Central es la que impone las sanciones, en este caso el Consejo de la Judicatura, frente a los abogados. También controla el desempeño de los bufetes de los abogados y prepara el proyecto de presupuesto para toda la rama judicial. Los tribunales penales militares, que son, pues, digamos, quienes juzgan a los miembros de la fuerza pública en ejercicio activo, ¿cierto? Y que, pues, lógicamente tienen un código especial para toda la parte de la rama judicial, de los militares. Y así están conformadas, digamos, las ramas, ¿cierto? La rama. Entonces, rama ejecutiva, legislativa y judicial. Ahorita nos vamos para los órganos. Los órganos hay órganos de control, organización electoral y encontramos los entes autónomos. Los órganos de control, entonces tenemos a la Contraloría General de la Nación, que es la que hace control fiscal, Procuraduría General de la Nación, que hace control disciplinario, y la Defensoría del Pueblo, que está adscrita a la Procuraduría y que es la encargada de la defensa de los derechos humanos. Entonces miremos la Contraloría General de la Nación. Entonces la Contraloría está por aquí, se me perdió. Contraloría General de la República. Entonces, lo que hace la Contraloría General de la República es ejercer control fiscal, o sea, ejerce la vigilancia de la gestión fiscal de todo el Estado colombiano. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste ese control fiscal? Es un control financiero de la gestión de los recursos y los resultados, ¿sí? De que la plática que administra el Estado colombiano sea invertida de manera eficiente, ¿sí? De que adicionalmente se proteja el medio ambiente en toda esa gestión financiera del Estado colombiano. Que si hay alguna problema del índole de eficiencia económica, que no se roban la platica, o hay sobrecostos, o hay un indebido proceso en la contratación, todos esos cosas, pues lógicamente quien va a investigar y a ejercer la vigilancia de ese control fiscal es la Contraloría, ¿sí? Dentro de la Contraloría también tiene, pues lógicamente, responsabilidad fiscales con el objetivo de recuperar o resarcir el patrimonio público, que esa es, digamos, la principal función. ¿Sí? Lo que quiere la Contraloría es que la plática que ha sido mal invertida o que se ha perdido, pues recuperarla. Y para eso señala responsables fiscales y adicionalmente de recuperar
la plática también puede imponer sanciones, ¿sí? Multas, ¿sí? Y de eso se trata, lógicamente, el control fiscal ejercido por la Contraloría General de la República. El otro ente es la Procuraduría General de la Nación. Ok, entonces vamos a mirar la Procuraduría General de la Nación como un órgano de control. Entonces, la Procuraduría lo que hace es investigar o ejercer control disciplinario a todos los servidores públicos, a todos los agentes del Estado. La Procuraduría, cuando hablamos de investigaciones disciplinarias, eso es el comportamiento de cada uno de los funcionarios del Estado, ¿cierto? Cuando ellos violan algún proceso, alguna parte de que tenga que ver con el comportamiento de la gente del Estado, lógicamente el encargado de ejercer ese control disciplinario es la Procuraduría General de la Nación. Entonces, lógicamente, adicionalmente, la Procuraduría tiene una función especial que es vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales, los actos administrativos. Cuando hay demandas del orden ante el Consejo de Estado, cuando hay aprobación de leyes, cuando hay decisiones judiciales importantes, en todos esos procesos, lógicamente tiene que participar la Procuraduría emitiendo un concepto para la vigilancia del cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Y también tiene la función específica de la defensa de los derechos humanos, ¿sí? Que esto lo hace con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, ¿cierto? Para que entendamos de manera figurativa un ejemplo entre el control fiscal y el control disciplinario. Alguna vez, en una ocasión, ocurrió algo muy particular en una alcaldía de acá del Huila, eh, donde un alcalde se fue por allá para Cartagena y pues solicitó viáticos para irse a una comisión de trabajo a la ciudad de Bogotá. Con tan mala fortuna que el alcalde por allá se lo encontraron los contradictores por allá en Cartagena. Este mundo es muy chiquito, ¿no? Lo encontraron por allá en Cartagena. Era el primer año de gobierno de este alcalde y lógicamente pues le pusieron la denuncia y le iniciaron dos procesos. Un proceso lo abrió la Contraloría por detrimento patrimonial, ¿sí? Porque había un detrimento de los viáticos, se había utilizado esos viáticos para otra cosa, o sea, no se fue a comisión, sino que se fue de vacaciones, que no, con esos viáticos, porque en el tiempo de la comisión no estaba en Bogotá, sino que estaba en Cartagena, ¿sí? Y lógicamente la Procuraduría también entró a investigar porque pues la conducta del funcionario pues estaba violando varios procesos administrativos, ¿sí? Entonces, eso fue un proceso que duró bastante tiempo, duró 3 años. El alcalde fue destituido en el último año y lo destituyó fue la Procuraduría. ¿Por qué la Procuraduría lo destituyó? Por el proceso disciplinario. Él intentó justificar diciendo de que sí, en el día estaba en Bogotá, pero que por la noche se iba para Cartagena, ¿sí? Y al otro día regresaba a la comisión a Bogotá y después seguía a Cartagena. Lo malo es que no se pudo probar esto porque no tenía los registros en el aeropuerto de los viajes aéreos que había hecho. Entonces me ha dicho, no, es que me fue por tierra. ¿Sí? Entonces, pues iba y para Cartagena y se devolvía enseguida para poder estar trabajando el otro día. Bueno, no fue como muy convincente ese argumento, pero realmente eh, lo delató también los registros de las llamadas al celular, de donde se estaba conectando a qué antena, ¿sí? Y efectivamente se demostró de que realmente fue en Cartagena y no estuvo de comisión en Bogotá. ¿Sí? Ese fue
Entonces, ¿por qué se tuvo sanción por la parte de la Procuraduría? Porque había por decirlo así, cometió una falta disciplinaria, entonces fue sancionado con la destitución del cargo. ¿Qué pasó con la Contraloría? ¿Sí? Había un detrimento de, no recuerdo, como 800 y pico mil de pesos que le habían dado de viático para irse para Bogotá. Entonces, el señor dijo, no, mire, aquí están los 800.000 pesos, yo reintegro los 800.000 pesos. Entonces, al reintegrar, se cumplió con el objetivo que tenía la Contraloría, que era resarcir el patrimonio público, lo que estaba perdido ya la plática se encontró y entonces la Contraloría ahí cesó su proceso porque al reintegrar eso no había detrimento patrimonial, pero sí la falta que había cometido ya estaba hecha, entonces por eso la Procuraduría siguió con su proceso y el proceso terminó en que fue destituido faltando algunos meses para terminar su mandato, ¿cierto? Defensoría del Pueblo, estamos diciendo que es la que encargada de la divulgación, ejercicio y protección de los derechos humanos. Y hasta aquí digamos que son los órganos de control, ¿sí? Órganos de control. Organización electoral, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las elecciones y el registro de la vida civil de todos los colombianos, lo hacen estas dos instituciones, una institución que es el Consejo Nacional Electoral y la otra que es la Registraduría General de la Nación. Entonces miremos la Organización Nacional Electoral, la Registraduría General de la Nación, es la encargada primero de todo de registrar la vida civil de todos los colombianos. Nos identifica, nos registra y nos identifica. Entonces, cuando nacemos nos hacen el registro civil y de una vez nos identifica de ahí en adelante, ¿cierto? Adicionalmente, la Registraduría General de la Nación tiene a cargo la organización de todos los procesos electorales. Ellos son los que ejecutan todo el proceso electoral, ¿sí? En Colombia. Lógicamente, siguiendo las instrucciones que da el Consejo Nacional Electoral. Y otra función es llevar el Censo Nacional Electoral. El Censo Nacional Electoral dice es cuántos colombianos están habilitados para ejercer su voto. ¿Sí? Entonces, ese es el Censo Nacional Electoral. Y el Consejo Nacional Electoral, digamos, es el que toma las directrices frente a los procesos y organización electoral. ¿Sí? Es el que, si ejerce la misma inspección y vigilancia de la organización electoral, o sea, que si se ha cometido alguna falta en los procesos de elecciones, quien lógicamente hace la inspección y la vigilancia y la sanción, pues es el Consejo Nacional Electoral. Por eso, por ejemplo, estamos hablando en lo de Odebrecht, que se recibió dinero de campaña, ¿no? Entonces, quien conoce todo ese proceso y lo lleva a cabo es el Consejo Nacional Electoral. ¿Sí? Y esos serían, digamos, los entes de control, los entes de control, la organización electoral. Y ahorita tenemos los órganos autónomos. Dentro de los órganos autónomos tenemos el Banco de la República. Aquí ya no existe la Comisión Nacional de Televisión. Se está creando una nueva entidad que maneje la política de televisión en Colombia. Están las universidades, están las corporaciones autónomas regionales, las CAR. Entonces, mirémonos uno a uno. Entonces, comencemos con los entes autónomos. Entonces, el primer ente autónomo es la Autoridad Nacional, que esta es la que digo que ya en este momento la están liquidando. Y hay otra entidad que está siendo creada para dirigir y ejecutar la política del Servicio Nacional de Televisión. Está la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión Nacional del Servicio Civil, pues la que tiene la responsabilidad de administrar la carrera administrativa, o sea, de proveer todos los cargos de carrera administrativa, o sea, es el que diseña todos los procesos para las vacantes, lo que conocemos como cargos de planta en todos los entes públicos de Colombia, excepto los entes autónomos. Por ejemplo, las universidades tienen su propia forma de vincular su personal, ¿cierto? Pero por los demás, todos los municipios, gobernaciones, deben los cargos de carrera administrativa, o sea, de planta,
deben ser proveídos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, ¿sí? Y hace pues los concursos y todo el proceso de selección. El Banco de la República, lógicamente, que es el banco emisor, ¿sí? El que maneja la moneda colombiana, el que emite la moneda colombiana, y también tiene como función o especial el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda, o sea, control de la inflación. Por eso también controla las tasas de interés que afectan la capacidad adquisitiva. En estos días el Banco de la República va a sacar una cantidad de divisas al mercado para tratar de controlar la devaluación del peso colombiano frente al dólar, y todas estas decisiones corren por cuenta del Banco de la República. Dentro de los entes autónomos, pues tenemos las universidades públicas que son autónomas, por el caso de la Universidad Surcolombiana. Entonces ellos tienen unos procesos, por ejemplo, especiales propios para proveer los cargos de carrera administrativa. O sea, surten sus propios procedimientos, no lo hace la Comisión Nacional del Servicio Civil. Tenemos también las corporaciones regionales de desarrollo sostenible, las CAR, ¿sí? Que por cada región, estas corporaciones son las encargadas de protección, conservación política del medio ambiente, ¿sí? Entonces, en cada una de las regiones, aquí tenemos la Corporación del Alto Magdalena, aquí cuya sede es Neiva. Y hasta allí, muchachos, la estructura de manera simple la estructura del Estado colombiano. Si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud, con mucho gusto la resolvemos, o si no, seguimos con los siguientes temas. Inquietudes, muchachos, vamos a revisar el chat a ver qué nos dice el chat. No tengo el chat en blanco, no sé qué pasaría. ¿Preguntas? Al final de la clase vamos a hacer una especie de llamado a lista para, pues, no por decirlo, tomar asistencia, porque realmente primero la universidad tiene que solucionar el problema de conectividad de las personas que tienen dificultades. No todo el mundo tiene la posibilidad de hacer la conexión virtual, sí, pero sí de alguna manera para incentivar a los muchachos y poder aprovechar de alguna manera estos espacios virtuales y lógicamente eh, que ustedes tengamos algún tipo de interacción en la clase. Recuerden que la clase yo la voy a subir a YouTube para los que de pronto no puedan verla en este momento en línea, pues entonces se puedan conectar al canal de YouTube que me consigo con mi nombre, Luis Humberto Rincón Vargas. Sí, ahí van a estar otros cursos y va a estar el curso, lógicamente, de presupuesto público. Vamos a ver algunos aspectos que son importantes y que lo teníamos como tarea, ¿sí? Que es la jerarquía de las normas. Qué pena pregunta, pero es que se ha dicho dicho de las siguientes, pues mire, las clases, Laura, las clases están suspendidas hasta nueva orden, pero si nosotros miramos la evolución de lo que nos tiene aquí trabajando virtuales, yo creo que esto va para largo. O sea que, lógicamente, las clases van a seguir virtuales y vamos a mirar las estrategias de generar las evaluaciones correspondientes. Nos estamos adaptando a una nueva modalidad y mientras que nos adaptamos, pues por lo menos avanzar y aprovechar el tiempo de alguna manera. Dice Jefferson, profesor, de casualidad puede abrir el chat para los que no podemos leer lo que escriben. Pues lo que pasa es que he dejado el chat cerrado solamente porque no, entonces ustedes se ponen a chatear entre ustedes y no, es como si estuvieran con ustedes conversando en clase, ¿cierto? Entonces tengo en este momento el chat solamente para yo poderlo mirar y poder responder las dudas que tenga alguno de ustedes sí, entonces por eso he dejado cerrado el chat. Si ustedes quieren conversar, pues les tocará hacerlo por el grupo de WhatsApp que ustedes tienen.
¿Listo? ¿Algo otra inquietud? ¿Alguna otra inquietud? Por favor, si no hay más inquietud, entonces seguimos con el segundo tema, que son la jerarquía de las normas en Colombia. Hay normas, si ustedes van a consultar el tipo de normas, pues ustedes pueden encontrar eh, muchas jerarquías o clasificaciones de las normas, son diferentes normas. Eso depende del autor, ¿sí? Eh, Compartir el link de YouTube de su canal. Sí, cuando me dice Lady que le compartan, cuando ustedes me pueden buscar como Luis Humberto Rincón Vargas en YouTube y ustedes se suscriben para que les esté llegando la campanita de los nuevos videos que he subido. Pero no se preocupe que yo voy en tanto haga una edición pequeña y monte el video, yo le mando al monitor, que creo que es usted, Lady, y para que usted comparta el enlace del video y los que tengan a bien lo miren, ¿cierto? Tenga a bien, los que no, pues no hay ningún problema. Sí, esta es digamos, la única posibilidad de darle a las personas que no se pueden conectar, pues que más adelante revisen la clase. Eh, Cuando dice Daniela Bedoya, cuando usted habla acerca de las contrataciones por planta es para las entidades, pues sí, claro. Estamos hablando del sector público únicamente, ¿cierto? Hay vacancias temporales, hay vacancias permanentes, son esos cargos, digamos, esas vacantes permanentes, perdón, vacantes permanentes, donde entonces hay cargos de libre nombramiento y remoción, ¿sí? Esos cargos de libre nombramiento y remoción, como su nombre lo indica, pues no surten ningún proceso, pero hay vacantes que uno dice que antes conocíamos como cargos de planta y eso se llama actualmente es cargos de carrera administrativa. Esos cargos de carrera administrativa son los que debe proveer la Comisión Nacional del Servicio Civil. Por eso ustedes se meten allá y hay una cantidad de procesos y todos esos procesos son para surtir las vacantes de carrera administrativa. Dicen que en Colombia aparte ha adoptado la pirámide de Kelsen. Pero les digo yo, lo de la jerarquía de las normas, eso depende del autor. Yo les voy a explicar una jerarquía de las normas objetivas, ¿sí? Que a mi modo de ver me sirve es para explicar los controles a esas normas, ¿sí? Que es lo que en este momento nos interesa, ¿sí? Para nuestra clase. Entonces vamos a comenzar si no hay más preguntas. Entonces, le digo que hay normas objetivas y hay normas subjetivas. O sea, hay normas generales y hay normas particulares, que es lo mismo. Generales significa de que aplican para todo el mundo sin distinción, ¿sí? Sacan y todo el mundo tenemos que cumplirla. Y hay normas particulares que son los actos administrativos que obligan a una persona o a un grupo de personas solamente, como por ejemplo un acto administrativo de la DIAN, una resolución sanción. Esos son normas particulares, pero si sale un decreto, sale una ley, sale una resolución en la cual todo el mundo tiene que cumplir, pues estamos hablando de una norma general. Entonces vamos a hablar, digamos, de esa clasificación de las normas generales. Y en primer lugar, pues lógicamente tenemos la Constitución Política de Colombia. Entonces la Constitución Política de Colombia es la norma de normas, ¿sí? Es la máxima norma que tenemos aquí en Colombia. En el segundo lugar están las normas con fuerza de ley, ¿sí? Las normas con fuerza de ley. Las normas con fuerza de ley existen de dos clases, ¿sí? Existen de dos clases. Están las leyes que hace el Congreso de la República porque rigen a nivel nacional, las leyes, y están en los decretos ley. Entonces, las leyes las hace el Congreso de la República y los decretos ley los hace el, el presidente en dos ocasiones. Cuando ha decretado un estado de excepción, ¿sí? Decretado un estado de excepción,
o cuando el Congreso le ha delegado funciones que le corresponden al Congreso, pero pues el Congreso como vive muy ocupado, entonces le delega esas funciones para que el presidente legisle, ¿cierto? Entonces estamos en un estado de excepción que es estado de emergencia, ¿cierto? Y el estado de emergencia es un estado de emergencia de salud, ¿sí? Entonces, el presidente se revive de facultades legislativas única y exclusivamente para superar la emergencia. Entonces, todos los decretos ley que salgan en este momento son lógicamente eh, para ese sentido. Ya le doy la palabra a Cristian. Y también, por ejemplo, normalmente el Congreso de la República también le entrega la facultad al presidente para que, legisle sobre la eliminación de todos esos trámites. Por ejemplo, en el gobierno Santos salió el decreto ley 019 del 2012, que fue decreto antitrámites del presente decreto ley, ¿cierto? Que el Congreso lo facultó para que eliminara, yo no sé cuántos trámites eliminó en el decreto ley 019. Cristian Oyola, venga a ver, Cristian Oyola, entonces le voy a activar el audio para que usted pueda participar. Cuénteme, Cristian. Hola, profe, buenas noches. Y buenas noches. Profe, es Un que poquito tengo... más fuerte, Cristian, o acérquese al micrófono. Sí. Listo, profe. ¿Ahí me escucha bien? Sí, señor, para que lo escuchen Sí. todos. Listo, profe. Profe, es que tengo una pequeña duda. Lo que pasa es que dentro de lo que yo tengo entendido es que los decretos ley son los que sí le confieren, son esas facultades extraordinarias que le confiere el Congreso al presidente, ¿cierto? Sí. Pero en los estados de excepción, el estado de excepción se convoca es con la firma de todos los ministros. El Congreso no tiene ahí no tiene nada que ver y se llaman decretos legislativos, Sí. ¿sí? Los que se expiden dentro de ese estado de excepción, que son tres: el estado de guerra, de conmoción interior y de los estados de emergencia, Sí. son decretos legislativos y esos decretos operan única y exclusivamente dentro de ese estado de emergencia o de ese estado de excepción, perdón. Así es. Sí, Y la palabra técnica son estados de excepción. Y el estado de excepción son los de tres, ¿cierto? Que es lo que es el estado de guerra, conmoción interior y el estado de emergencia. Sino que aquí el estado de emergencia le dan nombres. ¿Sí? Entonces el estado de emergencia de salud, estado de emergencia por ola invernal, estado de emergencia por emergencia económica, pero es un estado de excepción. El artículo 215 de la Constitución, por ahí lo estaba leyendo ahorita, hablaba de que eran estado de emergencia o social, económica o ecológica, ¿sí? Entonces, digamos que pues esos son los estados de emergencia y bueno, y lo que le decía ahorita, profe, esos decretos son decretos legislativos. Ya el presidente como que reemplaza temporalmente por ese tema, o sea, por ese tema por el que ha declarado el estado de excepción. Él tiene la facultad de legislar, ¿sí? Y por eso se llaman decretos legislativos. Sí. Y los decretos que él emite cuando el Congreso le da facultades son decretos con fuerza de ley, ¿sí? Que se van al nivel de las leyes, porque pues los decretos van según la jerarquía de normas, iría debajo, ¿no? Pero están al nivel de una ley, por esas facultades que le ha dado el Congreso o... pero son normas con fuerza de ley, usted mismo lo está diciendo. Sí, por eso. Normas con fuerza de ley. Es que las normas con fuerza de ley son las que rigen a nivel nacional, ¿sí? Entonces, ese decreto legislativo en estado de emergencia, pues, es una norma con fuerza de ley. Lo que pasa es que tienen simplemente una fuerza transitoria mientras se subsista el estado de emergencia. Cuando se termine el estado de emergencia, pues esos decretos pues ya dejan de tener fuerza de ley. Lo que puede hacer el Congreso es que ellos pueden adoptar esos decretos ley como leyes permanentes. Sí, eso lo pueden hacer. No, ejemplo, ellos los adoptan, son los decretos, ley que una tarea, Cristian. El mismo Congreso les da esas facultades. Sí, póngale cuidado, Cristian. Le voy a dejar a usted una tarea
para que Sí, me la resuelva dentro de 8 días y nos cuente, puede estar equivocado, pero listo, profe. acuérdese, vaya y haga la investigación cómo nació la contaduría pública legalmente en Colombia. ¿Cuál fue el Listo. presidente que hizo un decreto ley creando eso como profesión y después el mismo Congreso la ratificó? ¿Cierto? Le dejo esa tarea y nos cuenta dentro de 8 días. ¿Listo, Cristian? Muchas Listo. gracias por su Vale, soporte. ¿Listo? vale, profe. Bueno, Listo. seguimos. Vale. Muchas gracias. Seguimos, muchachos. Entonces, tenemos las normas con fuerza de ley, que son las leyes y que son los decretos ley. Aquí Cristian nos dice que estos decretos ley son decretos legislativos cuando son estados de excepción o decretos ley cuando las ven. Lo cierto es que estamos dentro de las mismas normas como fuerza de ley. Dentro del tercer rango, ¿sí? Estamos viendo todavía las normas son obligatorias a nivel nacional. Entonces tenemos las normas sin fuerza de ley, pero obligatorias de cumplimiento, digamos que son de cumplimiento obligatorio a nivel nacional. A nivel nacional. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí, no son leyes, no son decretos ley, pero sí son de cumplimiento en todo el territorio nacional. Entonces, tenemos los decretos reglamentarios del nivel nacional, decretos reglamentarios del nivel nacional. Tenemos también, podemos tener resoluciones también del orden nacional, por ejemplo, una superintendencia, ¿sí? Una superintendencia. Y podemos tener también circulares externas del orden nacional. Por ejemplo, la Contaduría General de la Nación sacó una circular y es del orden nacional, ¿cierto? Y estas normas son con fuerza de ley. Tenemos 10 minutos, entonces vamos a apurarle para no tener que reiniciar nuevamente. En el cuarto lugar, tenemos las normas departamentales y que son, pues lógicamente, son, como su nombre lo indica, rigen solamente en el territorio o jurisdicción de cada departamento. Entonces, ahí tenemos las ordenanzas, ¿cierto? Y también algunos decretos, circulares o resoluciones que rigen únicamente para reglamentar las ordenanzas y que rigen solamente en el departamento. Y tenemos las normas municipales o distritales, ¿sí? Que son los acuerdos que rigen única y exclusivamente en el municipio, en jurisdicción del municipio, y que también existen, además de los acuerdos, también pueden haber decretos, resoluciones o circulares que están dentro de la misma jurisdicción municipal. ¿Esto para qué lo hacemos? Para mirar dos acciones que hacen que estas normas, esta jerarquía de las normas se respeten. ¿Por qué? Porque a nivel ascendente estas normas no pueden ser contrarias las unas a las otras. Entonces, una norma municipal no puede ser contraria a una ley, o una ley no puede ser contraria a la constitución política, o un decreto a nivel nacional no puede ser contrario a una ley. Entonces, pero ¿y quién hace valer eso? Pues las mismas acciones que nos ha dado la Constitución Política de Colombia, que son la acción de inconstitucionalidad y la acción de nulidad. ¿Sí? Cuando mirábamos el Consejo de Estado, mirábamos ahí, ellos fallan las acciones de nulidad, acción de nulidad. Entonces, la acción de inconstitucionalidad es cuando una norma con fuerza de ley, o sea, cuando estas viola la Constitución o está en contra de la Constitución, ¿cierto? Está en contra. ¿Ante quién se interpone? Pues lógicamente ante la Corte Constitucional, ¿sí? Cuando, pues lógicamente cuando encontramos una norma con fuerza de ley que esté en contra de la misma Constitución Política. ¿Quién puede interponer esa acción de inconstitucionalidad? Cualquier ciudadano colombiano, no necesita ningún título, lo que sí tiene que ser es que usted pueda argumentar cuál es el efecto de una acción de inconstitucionalidad. Entonces, el efecto siempre es ultraactivo,
¿Qué significa ultraactivo? Hacia adelante, ¿sí? Ultraactivo significa siempre es hacia adelante, o sea, lo que se hizo mal, o sea, lo que se hizo no mal, sino lo que se hizo durante la vigencia de la ley, así queda, ¿sí? Pero a partir del fallo o a partir de lo que diga la Corte Constitucional, pues pierde vigencia la norma. Entonces, el ejemplo más relevante que tenemos aquí es la ley de financiamiento que fue declarada inexequible el 100%, ¿sí? Y que le dio la Corte Constitucional solamente un efecto hasta el año 2019, porque a partir del 2020 ya quedaba sin efecto, ¿sí? Que todo lo que se hizo durante el año 2019 se cumplió, pero pues lógicamente la Corte Constitucional dijo, a partir de tal fecha se declara inexequible, ¿sí? De la misma manera, bueno, no entremos en más detalles para poder terminar. Y la acción de nulidad es cuando se interpone la acción de nulidad, cuando una norma sin fuerza de ley e inferior, o sea, de aquí para abajo de la 3, o sea, cuando una norma departamental o una norma municipal, cuando estas normas sin fuerza de ley inferiores están en contravía o son contrarias a las normas con fuerza de ley. ¿Cómo así? Cuando un acuerdo municipal, por ejemplo, un acuerdo municipal está en contra o es contrario a una ley. Entonces interponemos una acción de nulidad, ¿sí? ¿Ante quién se interpone? Pues entonces lo interponemos ante la jurisdicción administrativa, que era lo que mirábamos nosotros ahora hace ratico, y la última instancia, la instancia definitiva, será el Consejo de Estado y es el que falle en última instancia quién tiene la razón, ¿sí? ¿Cuál es el efecto de una acción de nulidad? Pues entonces el efecto es ultraactivo y retrospectivo. Por eso se habla también de reparación, de que el Estado tiene que entrar a reparar, ¿sí? A reparar lo que hizo mal por la aplicación de la norma, ¿sí? Entonces, lógicamente, a partir del fallo se declara la norma nula, o sea, deja de tener efecto, pero tiene que entrarse a reparar, lo que se hizo mal, ¿sí? En cumplimiento de la norma. Un ejemplo de eso, por ejemplo, el artículo 16 de la ley 962, que fue la ley antitrámites que sacó el gobierno de Uribe, ¿cierto? Vamos a mirar aquí, por aquí, donde encuentro. En ese artículo 16 de la ley 962, entre otras cosas, si no estoy mal, decía que lo único que podía crear impuestos o cobrar es el Estado, es el Congreso de la República, ¿cierto? Y que nadie más podía hacerlo. Entonces, y además precisó otra cosita. Vamos a ver si por aquí tengo el artículo 16. Ah, míralo, aquí está, artículo 16. ¿Sí? Artículo 16. Dice lo siguiente. Cobros no autorizados. Eso es la ley 962 del 2005, la ley antitrámite de Uribe, que lo hizo fue el Congreso de la República. Dice, ningún organismo o entidad de la Administración Pública Nacional, o sea, en todo el territorio nacional, podrá cobrar por la realización de sus funciones valor alguno por concepto de tasas, contribuciones o formularios o precios que estén expresamente autorizados por norma con fuerza de ley, o sea, por una ley o un decreto de ley, mediante normas expedidas por autónomos que determinen los recursos. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el único que puede crear este tipo de cobro es el Congreso. Y si lo crea, pues entonces ahí sí los municipios podrán cobrar. Y aquí, por ejemplo, en la ciudad de Neiva, usted va a sacar un paz y salvo y en el paz y salvo le cobran por ese paz y salvo. ¿Acaso no es una función del municipio? Y aquí le cobran a uno por muchas cosas, ¿cierto? Entonces son cobros que no están autorizados. Entonces hay una norma municipal, ¿cierto? Que es el Estatuto Tributario Municipal, que está siendo contradictorio a una ley que se llama la Ley Antitrámite y lógicamente, pues, ¿cómo hacemos para eso? Pues se debe interponer una acción de nulidad porque hay una norma municipal que está contraria a una
a una ley nacional, ¿cierto? Entonces, ¿quién lo puede hacer? Cualquier ciudadano colombiano en ejercicio, pues lógicamente lo que tiene que hacer es que tenga el conocimiento y pueda sustentar jurídicamente la acción de nulidad. ¿Qué pasaría si de pronto alguien demanda eso? Pues que todo el mundo podría poder, o el que inicie el proceso, puede solicitar la reparación y tendrían que devolver como la plática de lo que cobraron de manera indebida, ¿no? De eso hay muchos ejemplos, ¿sí? De eso hay muchos ejemplos. Pero de manera corta, pues lógicamente digamos, la parte, hay otras acciones de nulidad, ¿no? Pero no vamos a ver, por ejemplo, la acción de tutela es la acción, son varias acciones que da la Constitución, pero lo que nos interesa a nosotros es esto, ¿cierto? Muchachos, dentro de 8 días vamos a ver lo que tiene que ver con planes de desarrollo, entonces